Evitar las fantasías. Vamos directos al grano. Existe una especie de eterna lucha psicológica en todos nosotros, ¿verdad? Ese tira y afloja constante entre tener un juicio totalmente pragmático y, por otro lado, esa atracción peligrosamente seductora del pensamiento especulativo. Hoy vamos a analizar el cuento número 7 de la obra clásica El Conde Lucanor, escrita por don Juan Manuel. Y lo fascinante aquí es cómo establece una frontera clarísima, la dicotomía absoluta entre la realidad tangible y el puro desvarío imaginativo, tanto en los negocios como en la vida misma. Es literalmente un viaje directo a la naturaleza humana para comprender cómo nuestra mente es capaz de construir castillos en el aire y, claro, los riesgos reales y devastadores que esto conlleva. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta clave. ¿Es realmente sensato arriesgar una realidad, algo que ya es seguro, por una posibilidad puramente imaginada? Bueno, esta narrativa maestra del siglo XIV disecciona de manera brillante esta tendencia humana tan específica y atemporal. Resulta asombroso ver cómo un texto de hace cientos de años logra capturar la esencia de un dilema que cualquier emprendedor o soñador sigue enfrentando a día de hoy. La cuestión central de esta explicación es básicamente el peso que le damos a lo que ya tenemos en las manos frente a lo que nuestra cabeza proyecta que podríamos llegar a tener. Sección 1. La seducción del beneficio. Todo comienza cuando el conde Lucanor se sienta enormemente atraído por un negocio que le acaban de proponer. Uno de esos proyectos donde la seducción de los beneficios en cadena es, digamos, casi irresistible. Los beneficios se van ligando unos con otros, prometiendo una ganancia final inmensa. Es la clásica promesa del crecimiento ilimitado, esa que apela directamente a nuestro deseo de maximizar resultados con un esfuerzo inicial minúsculo. Y claro, el conde está a punto de dar el paso, totalmente cegado por esa luz. Pero aquí entra en juego la figura de Patronio, el sabio consejero. Él cumple una función absolutamente vital, hace de cable a tierra. Antes de lanzarse a contar su fábula, lanza una advertencia durísima contra el pensamiento ilusorio, señalando que el prudente se atiene a las realidades y desdeña las fantasías. Es decir, que es un grave error vivir de ilusiones en lugar de atenerse a lo que hay. Esta intervención es la voz de la razón pura, ayudando al conde a distinguir entre una oportunidad real y una simple quimera, intentando frenar ese impulso ciego de ambición desmedida. Pasamos a la sección 2. La anatomía de la ilusión. Para ilustrar su consejo, Patronio nos presenta a doña Trujana. Y fijaos en este detalle, es su propia pobreza la que actúa como el verdadero motor de su ambición. Siendo, en sus propias palabras, más pobre que rica, la vemos dirigirse al mercado. Y el mercado aquí representa el inicio de cualquier empresa comercial, es el símbolo definitivo de la oportunidad. Lo hace llevando, atención, apenas una olla de miel sobre la cabeza. Ese es su único recurso, y de ahí va a proyectar todos sus deseos de ascenso social. Su gran plan consiste en una inversión basada pura y exclusivamente en proyecciones. Básicamente, reinvertir constantemente ganancias imaginarias. Fijaos en cómo empieza a trabajar su mente. Primero, venderá la miel para comprar huevos. Luego, de esos huevos nacerán gallinas. Y finalmente, con el dinero de las gallinas, comprará ovejas. Es increíble presenciar este crecimiento exponencial totalmente ficticio. Vemos cómo la mente humana es capaz de construir un imperio económico gigantesco partiendo de una base mínima, frágil, asumiendo por supuesto que cada paso saldrá absolutamente a la perfección. Ni un solo contratiempo. Sección 3. El peligro del éxito anticipado. En este punto, el arco narrativo transita a toda velocidad de la simple avaricia financiera a algo más profundo, la aspiración al estatus social. En la mente de Trujana, el dinero deja de ser el fin, para convertirse en un medio. Su deseo final ya no es solo tener más recursos económicos, sino que busca desesperadamente ser más rica que ninguna de sus vecinas. La fantasía original se ha transformado ahora en una ilusión de superioridad dentro de su propia comunidad. Y la imaginación vuela aún más lejos, fijando el éxito familiar como la meta absoluta. Trujana ya está imaginando utilizar esa riqueza que, recordemos, solo está proyectada, para asegurar el futuro de su linaje casando bien a sus hijos e hijas. Se deleita muchísimo en la vanidad del reconocimiento externo, disfruta por anticipado pensando en cómo todos comentarán su buena suerte y su meteórico ascenso desde un origen tan humilde. Es decir, está viviendo emocionalmente en un futuro que, a efectos prácticos, no posee en absoluto. Llegamos a la sección 4, el choque con la realidad. Abstraída por completo del presente, Trujana sufre en sus propias carnes el verdadero peligro de la alegría anticipada. Ese exceso de júbilo por un éxito que aún no ha ocurrido provoca una distracción fatal. Riéndose de su propia y supuesta buena suerte, tiene una reacción física ante la emoción, se da una palmada en la frente. Ese simple gesto de alegría, ese pequeño movimiento irreflexivo, se convierte de inmediato en el catalizador físico de un desastre total. Todo ese futuro majestuoso que había imaginado dependía de la extrema vulnerabilidad de la base de su negocio. Es decir, dependía única y exclusivamente de la integridad de la olla de miel que llevaba en su cabeza.
Al darse la palmada, la olla de miel cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos, literalmente, mostrando la absoluta fragilidad de los sueños que no están bien cimentados. Una fantasía puede desmoronarse en un instante, y el carácter irreversible de esta pérdida es impactante. Una vez que la miel se esparce por el suelo, no hay forma alguna de recuperar la inversión inicial, y mucho menos los planes futuros. Todo se esfuma. En este punto presenciamos un lamento bastante insólito, el duelo por lo inexistente. Trujana llora amargamente por la pérdida de unas riquezas que nunca llegó a poseer realmente, solo las llegó a imaginar. Y este dolor nace de una confianza mal depositada en sus propias fantasías, impidiéndole lograr lo que realmente deseaba. El error cognitivo fatal aquí radica en ignorar por completo la diferencia entre posibilidad y probabilidad. A ver, la cadena de negocios era posible, sí, pero ella cometió el tremendo error de tratar esa mera posibilidad como una certeza absoluta antes de tiempo. Vamos con la sección 5, el consejo de la prudencia. Volviendo a la historia principal entre el conde y su consejero, Patronio sintetiza esta lección estableciendo la primacía de lo razonable. El mensaje es tajante y directo. Cualquier proyecto o ambición debe basarse en cosas razonables y comprobables, y nunca jamás en imaginaciones dudosas o vanas. Es un llamado de atención brutal para anclar todas nuestras decisiones en la realidad operativa del día a día, no en suposiciones. Y de aquí emerge un concepto clave: el riesgo asimétrico. Es un error fundamental arriesgar algo muy vuestro, un bien real y tangible, por un provecho que solo existe en la imaginación. Esto subraya la inmensa importancia de valorar el presente por encima de un futuro totalmente incierto. Se nos enseña, básicamente, a proteger de manera celosa lo que ya poseemos frente a la seductora promesa de ganancias ficticias. No podemos hipotecar lo seguro por lo imaginario. Es enormemente gratificante constatar la eficacia de la prudencia al final de la historia. El conde Lucanor logra un buen resultado precisamente al actuar de acuerdo con la historia de Trujana, evitando de lleno el riesgo innecesario. Además, la trascendencia de esta enseñanza queda patente. Don Juan Manuel decide incluir este cuento en su libro por su enorme valor universal. Su objetivo era claro: evitar que cualquiera que lea la obra caiga en ese mismo patrón de pensamiento destructivo. Una lección de hace siglos pero aplicable mañana mismo. Para terminar, nos encontramos con esta síntesis moral definitiva en forma de versos, un cierre brillante que resume la lección fundamental. En realidades ciertas os podéis confiar, mas de las fantasías os debéis alejar. Hay que alejarse por completo de las fantasías. Y tras analizar todo esto queda una reflexión flotando en el aire para todos nosotros. Al evaluar nuestros proyectos o nuestras ambiciones más grandes, ¿están esos cimientos apoyados firmemente en la tierra sólida de los hechos o se están balanceando precariamente sobre la frágil base de una imaginada olla de miel?